Buenos días, estimadas señoritas y jóvenes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja. Sean ustedes bienvenidos al Laboratorio de Micropropagación Vegetal, en donde vamos a ejecutar la primera práctica que lleva por título Reconocimiento y familiarización con los materiales, equipos y ambientes de trabajo utilizados en el cultivo de tejidos vegetales. Para la ejecución de esta práctica nos hemos propuesto dos objetivos. El primer objetivo es reconocer los materiales, equipos y vidriería utilizados en el cultivo de tejidos vegetales in vitro y familiarización con su uso. El segundo objetivo es conocer las adecuaciones y ambientes de trabajo del laboratorio de micropropagación vegetal. Aun cuando los principios de organización son fundamentalmente los mismos en todos los laboratorios de cultivo de tejidos vegetales, ello depende en gran parte del trabajo a realizar, lo que evidentemente está en función de los objetivos trazados en cada uno de los laboratorios. Así, el laboratorio puede ser organizado con fines ya sea de investigación o con fines de docencia, lo cual permite también estar sujeto al nivel y profundidad del mismo, pudiendo ser pequeño en tamaño, pero muy especializado en equipos y productos químicos, donde es posible realizar un amplio rango de actividades como por ejemplo investigación básica sobre los procesos morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y genéticos de la diferenciación celular o con fines de producción masiva de plantas, pudiendo ser de mayor tamaño, aunque relativamente sencillo, lo que está supeditado al volumen comercial de las plantas producidas por unidad de tiempo. Todo ello determina finalmente el número de personas requeridas y el nivel de preparación académico. En la planeación y organización de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales deben tomarse en cuenta principalmente las condiciones de asepsia. Esta es una característica sumamente especial del laboratorio de micropropagación vegetal. Las condiciones de asepsia que se deben mantener dentro del laboratorio, en las que deben trabajar las personas, así también como la funcionalidad que tenga este laboratorio. Un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales no es muy distinto a los laboratorios a los que ustedes ya hayan tenido acceso. La diferencia principal estriba en las condiciones de asepsia, en las condiciones de limpieza que se requieren para el establecimiento de cultivos asépticos, entendiéndose como asepsia al conjunto de métodos destinados a preservar de gérmenes infecciosos al organismo. El fundamento teórico del cultivo de tejidos in vitro es el concepto de la totipotencialidad celular, que es la base teórica sobre la cual se sustentan todas las técnicas del cultivo in vitro. Por tanto, es el conjunto que permite el cultivo aséptico de órganos, tejidos, células y protoplastos empleando medios nutritivos artificiales, lo que permite la propagación clonal rápida de un gran número de plantas en un periodo relativamente breve y la conservación del germoplasma en espacios pequeños con poca mano de obra. La propagación de plantas de laboratorio es una alternativa viable siempre y cuando ésta sea desarrollada en forma económica y rentable, a fin de que el costo sea adecuado para el productor. Sin embargo, se puede implementar laboratorios económicos con técnicas y reactivos más simples y disponibles para el productor, con la finalidad de obtener plantas en corto tiempo y en una cantidad apreciable, en lugar de hacer investigación de alto nivel, que es en donde se incrementan los costos
ya sea por el equipamiento, por la vidriería y los reactivos que se requieren para el mismo. En este momento vamos a proceder al reconocimiento de los equipos que nosotros tenemos en el laboratorio de micropropagación vegetal. Vamos a dar inicio con el reconocimiento de las estufas. Como ustedes habrán tenido experiencia en otros laboratorios, también se usan este tipo de estufas. Nosotros les vamos a indicar en este momento qué uso le damos dentro del laboratorio de micropropagación vegetal. Muy bien, entonces las estufas son muy necesarias y tienen una capacidad de 125 litros. Nosotros utilizamos las estufas principalmente para la desinfección por la vía seca, para la desinfección o la esterilización de los materiales por la vía seca. El uso es inversamente proporcional la temperatura y el tiempo de uso sobre el equipo que nosotros deseamos esterilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, menor tiempo de exposición de los materiales y viceversa. Nosotros aquí colocamos a esterilizar vidriería, en este caso frascos, como ustedes pueden observar, para el cultivo de tejidos vegetales. También nosotros esterilizamos los materiales que utilizamos en la preparación de los medios de cultivo y los materiales que utilizamos en la disección. El tiempo de exposición de los materiales tiene que ser a una temperatura de 140 grados centígrados durante 4 horas. O bien se los puede colocar a una temperatura que va de 150 a 180 grados centígrados por el lapso de 1 hora. El mantenimiento que les damos a estos equipos son la limpieza periódica y el mantenimiento o chequeo por parte de un técnico cada 2 años. El refrigerador es otro equipo que es sumamente necesario en el laboratorio de micropropagación vegetal. Este mantiene una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. Dentro de él nosotros podemos almacenar nuestras soluciones madre, soluciones concentradas, ya sea de hormonas o vitaminas, así como también almacenamos agua destilada estéril y cuando nosotros hemos realizado medio de cultivo y no hemos avanzado a sembrar en el día programado, podemos almacenarlo también dentro del refrigerador. Como ustedes ven, este compartimento básicamente es para almacenamiento. Otra situación que almacenamos en el refrigerador son las hormonas o son las vitaminas que requieren como especificación técnica almacenarse en condiciones de bajas temperaturas. Este refrigerador está compuesto también por un compartimento en donde nosotros podemos almacenar las semillas de las especies forestales con las que nosotros estamos trabajando, con la finalidad de preservar algunas semillas para futuras investigaciones. Cuando nosotros traemos material vegetal del campo, ya sea estacas, ya sea brotes, y necesitamos conservarlos para su trabajo posterior, las almacenamos debidamente aquí en este congelador. Otro equipo que es sumamente necesario en este tipo de laboratorios es el autoclave. El autoclave nosotros lo utilizamos
básicamente para realizar la esterilización por la vía húmeda. El autoclave tiene un control automático de temperatura y una válvula de seguridad. La calibración de vapor va de 0 hasta 30 libras. El contador de minutos va de 0 a 60 minutos. En la parte interna tiene un indicador del límite del nivel del agua. Este equipo con vapor a presión se utiliza, como les indicaba, para esterilizar medios de cultivo. Nosotros también esterilizamos el agua, esterilizamos cristalería, materiales de disección y algunas sustancias que no son termolábiles. Los medios de cultivo para la propagación de tejidos vegetales se esterilizan en esta autoclave a un kilogramo por centímetro cuadrado de presión durante alrededor de 25 minutos, a una temperatura que está a 120 grados centígrados. Para la esterilización de de materiales de cristalería, el tiempo es de 30 minutos. El material de disección también es esterilizado por un lapso de 30 minutos. Nosotros también utilizamos el autoclave para esterilizar material contaminado. Cuando nosotros hemos realizado las siembras in vitro y por A o B motivos se nos han contaminado con hongos o con bacterias, nosotros antes de proceder a lavar o a desechar ese material vegetal, lo esterilizamos con la finalidad de matar todos esos microorganismos que están creciendo dentro del medio de cultivo. El tiempo en el cual se exponen estos materiales contaminados es mucho mayor. Va de 50 a 60 minutos para lograr una esterilización completa de este material contaminado. Como ustedes ven, este equipo trabaja con temperatura y con presión, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de operarlo. Tenemos que al momento de cerrar, asegurarnos que lo hemos hecho muy bien para que empiece a trabajar el equipo. Y luego, cuando ha terminado el ciclo de esterilización, nosotros tenemos que verificar, antes de abrir la compuerta del equipo, tenemos que verificar que la presión haya bajado a 0. No podemos abrir el equipo antes que la presión haya bajado. Aunque la temperatura no baje, nosotros podemos abrir el equipo, pero si la presión no ha bajado, corre riesgo el operador, porque al momento que nosotros abrimos, todo el contenido interno se puede venir hacia el rostro del operador. Por lo tanto, es un equipo que requiere de bastante cuidado en su uso para evitar que haya incidentes. Un equipo que es muy necesario en el laboratorio de micropropagación vegetal es el destilador de agua. Este destilador de agua es básico en este tipo de laboratorio. Este destilador está diseñado para proporcionar aproximadamente 2.5 litros de agua por hora de destilación. El agua que obtenemos es de alta pureza. El armario y la cristalería están protegidos con daños por sobrecalentamiento mediante un interruptor térmico que está situado en la caja del control del lado izquierdo de la caldera. Su ubicación depende de la conveniencia del usuario, así
Asimismo, puede estar situado en la pared o colocado sobre un soporte, como está en este caso, sobre el mesón del laboratorio. La conexión de agua es sumamente importante y debe estar ubicado aproximadamente a 1 metro del destilador. El paso del agua debe ser ajustado por una válvula de cierre automático y por un tubo reductor, el cual lleva el agua hacia el destilador. Es un aparato cuyo propósito es básicamente eliminar las sales del agua mediante la evaporación y la condensación. De esta manera, al evaporarse el agua, las sales se acumulan en las superficies y al condensarse de nuevo sale el agua del aparato libre de estas sales. Es decir, se eliminan los elementos ionizantes o fijadores que pudieran disminuir la disponibilidad de los nutrientes en algún medio de cultivo. Es primordial en nuestro caso y debido a la calidad del agua que nosotros tenemos, ubicarle 2 filtros para evitar problemas o daños en el equipo. Nosotros le hemos ajustado en primer lugar un filtro de celulosa y luego un filtro de carbono para evitar daños, dado que este equipo es bastante costoso. El agua que nosotros obtenemos lo utilizamos para la preparación de los medios de cultivo, lo utilizamos para los lavados o los enjuagues del material vegetal y para los procedimientos de desinfección del material vegetal. El cuidado que se le da a este equipo básicamente es la limpieza anual. La balanza analítica cumple con las normas internacionales ISO 9001 para la gestión y garantía de la calidad, incluido un software interno de almacenamiento de datos. Esta balanza analítica tiene una capacidad máxima de peso de 220 gramos y una legibilidad de 0,1 miligramos. Esto hace que sea una balanza sumamente sensible a las variaciones de temperatura. Es así que los rangos para mantenerla en buen funcionamiento son de 10 a 30 grados centígrados. Tiene luz en el fondo, tiene un diámetro de platillo de 80 milímetros. La altura utilizable es de 237 milímetros. Nosotros usamos esta balanza para hacer pesos o mediciones sumamente pequeñas y de bastante precisión. Es así que nosotros la utilizamos para pesar sales minerales, hormonas y vitaminas desde 0,1 miligramos hasta los 200 gramos. Así como también nosotros la utilizamos para el peso de semillas pequeñas. Básicamente nosotros utilizamos para pesar las hormonas y las vitaminas cuyas proporciones de uso en el laboratorio son inferiores a 1 gramo. Dado a que es una balanza que tiene una alta sensibilidad, nosotros la usamos para pesos de mucha precisión y exactitud. Balanza granataria. La balanza granataria es una balanza digital que contiene una pantalla LCD. La capacidad de peso que mantiene esta balanza es de 210 gramos, con rangos de lectura que van de 0,01 gramos. El uso de la balanza granataria que nosotros le damos aquí en el laboratorio es básicamente para pesar
las sales nutritivas que nosotros requerimos para la preparación de los medios de cultivo. En esta balanza nosotros hacemos pesos superiores a 1 gramo hasta los 200 gramos. También se usa cuando estamos realizando o estamos aplicando norma SISTA a semillas de ciertas especies. Como son pesos superiores a 1 gramo, nosotros utilizamos nuestra balanza granataria. La limpieza y el cuidado que debemos dar a la balanza es no exceder pesos superiores a su capacidad de pesaje, que como dijimos son 210 gramos. Así como también cuando exista derrames de algunas sales nutritivas que nosotros estemos pesando, tenemos que tener la precaución al final de siempre dejarla limpiando. Para ello vamos a utilizar esta brocha. El chequeo que requiere la balanza granataria hecha por un técnico se la realiza cada 2 años. Agitador magnético. El agitador magnético tiene dimensiones de su superficie para calentamiento de 18.8 por 18.4 centímetros. El rango de temperatura en el que funciona va desde los 5 grados centígrados hasta los 540 grados centígrados. Las medidas totales del equipo son de 33 por 21.10 centímetros. Los requerimientos eléctricos de este equipo es de 220 voltios. Funciona básicamente como un mezclador eléctrico por medio del magnetismo. Consta de una base plana en donde, como ustedes pueden observar, colocamos el vaso de precipitación o el recipiente que contiene la solución que nosotros queremos calentar. Aquí nosotros podríamos diluir nuestros medios de cultivo, en el caso que estemos preparando medios de cultivo sólidos. O también cuando nosotros queremos preparar una sustancia o queremos preparar una vitamina o una hormona que requiera de agua caliente para su disolución. En la base, su movimiento oscilatorio y fuerza magnética que ejercen en el interior de la base hace que la sustancia quede totalmente homogeneizada. El mantenimiento que nosotros le damos a este equipo básicamente es la limpieza de sus partes y evitar que hayan salpicaduras o derrames. El chequeo de este equipo lo realizan los técnicos con intervalos de 3 años. El pHímetro es un elemento indispensable en el laboratorio de micropropagación vegetal. El pH es la concentración de iones de hidrógeno presentes en una determinada sustancia. La sigla potencial de hidrógeno, que es el pH, va desde 0 hasta 14 en una disolución acuosa. Siendo ácidas las disoluciones de pH menores a 7 y básicas las que tienen un pH mayores a 7. El pH 7 indica la neutralidad de la disolución donde el disolvente es agua. Se usa básicamente para ajustar el pH de los medios de cultivo, ya sean sólidos o sean líquidos. Ambos tienen que tener su medición de pH. Nada más que en los medios de cultivo sólidos se debe ejecutar la medición del pH antes de ubicar o de colocar el agente gelificante. Lo más adecuado es utilizar el pHímetro con electrodo de vidrio.
Entonces, el pHímetro básicamente lo que nos da es la medida de la acidez o de la basicidad de una disolución. El pH del medio de cultivo que nosotros utilizamos para la propagación de cultivos de tejidos vegetales está en el rango de 5.8 más menos 0,2. ¿Qué quiere decir? Que mi pH debe fluctuar de 5.8 hasta 6 en la medición del pH. Luego tenemos la zaranda orbital. La zaranda orbital es un equipo que tiene una capacidad de 9 Erlenmeyers de 250 ml. Tiene una plataforma libre, cuenta con un motor de corriente continua y el control de velocidad es variable y va de 40 hasta 400 revoluciones por minuto, controlado por un selector giratorio. Posee monitores integrados con un tacómetro que muestra la velocidad de las revoluciones por minuto para garantizar el ajuste preciso. Al operar el agitador en modo continuo o de ajuste, el temporizador puede ser desde 1 hasta 60 minutos. La función de arranque suave evita que existan salpicaduras del contenido en los recipientes. Evita, asimismo, arranques y paradas repentinas. El agitador magnético o shaker tiene su uso o su aplicación en el cultivo de callos, en el cultivo de células en suspensión, también de soluciones o cultivo de células bacterianas, estudios de solubilidad, de coloración y decoloración. Así también como su uso es para procedimientos de extracción, procedimientos de lavado y pruebas de diagnóstico. Nosotros, el uso que le damos al shaker es básicamente para el cultivo de células en suspensión. El mantenimiento de este equipo es básicamente la limpieza y cuidado evitando las salpicaduras y la limpieza oportuna en caso de que existan las salpicaduras. El mantenimiento del equipo por parte de un técnico se lo realiza cada 3 años. El siguiente equipo que vamos a presentar es el microondas. Si bien el microondas es un electrodoméstico, nosotros usamos este equipo en el laboratorio de micropropagación vegetal principalmente para la disolución del agente gelificante de los medios de cultivo, que es el agar. Entonces, nosotros cuando vamos a preparar medios de cultivo sólidos y hemos adicionado el agar al medio líquido que en este momento contiene las sales nutritivas, puede ser de Murashige-scoop, además de las vitaminas que le hemos adicionado, procedemos a ubicarlo dentro del microondas y lo que nosotros hacemos es que por cada 100 ml de líquido que vayamos a diluir en el agar, nosotros adicionamos el tiempo de 1 minuto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a preparar 1 litro de medio de cultivo o 1000 ml, que es lo mismo, yo estaré programando en mi microondas un tiempo de cocción de 10 minutos. Luego que yo haya programado el tiempo de cocción, tengo que verificar que una vez que se haya tibiado el líquido, debo realizar agitación a mi medio de cultivo para lograr una mejor disolución del agente gelificante. Otro uso que le damos al microondas
es el de tibiar líquidos con la finalidad de proceder a hacer la disolución de algunas sales minerales que requieren de agua a elevada temperatura para su mejor disolución. El cuidado y mantenimiento que le damos al equipo básicamente es cuidar que existan salpicaduras o derrames al momento que estemos haciendo la disolución. Y en caso de haberlas, pues tenemos que proceder a limpiarle con un paño seco o con un paño húmedo de acuerdo a cómo amerite la situación. El estereomicroscopio. La cabeza del estereomicroscopio es de dos oculares, los cuales giran 360 grados, y el tubo visor a su vez posee una inclinación de 30 grados, lo cual permite ajuste de las dioptrías e interpupilar deslizando el prisma principal para podernos proveer de imágenes de tiempo completo cuando se están utilizando las tres fases del microscopio. Los oculares poseen una amplitud de campo de 10x. Se utiliza básicamente en el laboratorio de micropropagación vegetal para realizar el aislamiento de los meristemos apicales, de los meristemos axilares y para poder manipular o diseccionar pequeños segmentos de tejido vegetal. Para la observación también de los tejidos, ya sea cuando están emitiendo raíces o en formación de callos, a través de los frascos de vidrio o de los tubos de ensayo, es decir, a través de las paredes de vidrio. También lo utilizamos para la limpieza de semillas forestales que por su tamaño se nos dificultan realizarlo sin la utilización de este equipo. Entonces, cuando por ejemplo nosotros queremos realizar la siembra in vitro de semillas de Cinchona officinalis, nosotros recurrimos a la ayuda del estereomicroscopio para hacer la selección de las semillas que posean las mejores características fenotípicas y las mejores características fitosanitarias para poder realizar la selección y por ende contar con el mejor material vegetal. La limpieza que le damos al estereomicroscopio es básicamente limpiarlo del polvo y, si en el caso que hemos estado trabajando con semillas, limpiar los residuos generados al momento de la limpieza de las semillas. Ahora tenemos el microscopio. Este es un microscopio sólido, relativamente fácil de operar, tiene sus objetivos acromáticos corregidos que ofrecen planitud excepcional, produciendo imágenes claras y nítidas hasta el mismo borde del campo visual. Los objetivos son de 4x, 10x, 40x y hasta 100x. Claro, para usar el 100x nosotros tenemos que utilizar aceite de inmersión. Este microscopio tiene un tratamiento antihongos que ayuda a proteger las partes ópticas en sitios que tienen alta humedad. El revólver y el portaobjetivos está orientado hacia adentro para mejorar el acceso y facilita la colocación de la placa portaobjetos. Está diseñado ergonómicamente y tiene los tornillos macrométricos y micrométricos ubicados en la posición baja. La platina está integrada
con los mandos de izquierda a derecha, diseñado sin cremallera. Son, como digo, ergonómicos y fáciles de operar. Este microscopio está adaptado con una cámara digital, por tanto tiene compatibilidad con la fotografía digital y nosotros podemos realizar las capturas de los campos visuales que estemos observando en tiempo real. Nosotros lo utilizamos básicamente para realizar visualizaciones de cortes de tejidos callogénicos y también para hacer visualizaciones de células. Sistema de inmersión temporal RITA. Funciona con sobrepresión de aire estéril que se aplica en el interior de este contenedor. En la parte de abajo ubicamos medio de cultivo líquido y en la parte superior, sobre esta malla, colocamos el tejido vegetal. La sobrepresión del aire estéril empuja el medio de cultivo líquido hacia la parte superior, lo que hace que se mantengan constantemente humedecidos los tejidos o los explantes que tenemos sembrados en la parte superior, proveyendo a los explantes de los nutrientes que requieren para su crecimiento. Cuando se detiene el flujo de aire, la presión en las dos partes de los contenedores se ajusta y el líquido vuelve nuevamente a la parte inferior por gravedad. Las plantas entonces, o los explantes, van a permanecer cubiertos con una película de medio de cultivo líquido. Los resultados promedios al utilizar este sistema de inmersión temporal dependen del tamaño que nosotros tengamos del recipiente y de la cantidad de explantes que podamos colocar en la parte superior. La cantidad de explantes depende de la especie vegetal con la que nosotros estemos trabajando. Es una forma de producir plantas en mayores cantidades y con recipientes mucho más grandes, a diferencia de los frascos de vidrio que comúnmente utilizamos. Este equipo se lo utiliza de mejor manera para la propagación masiva de una especie vegetal determinada, en la cual ya se tengan desarrollados o ajustados todos los protocolos para los procesos morfogénicos que nosotros deseamos inducir. Cabina de flujo laminar. Este es un equipo muy indispensable en el laboratorio de micropropagación vegetal. La principal función que tiene este equipo es de mantener una área totalmente aséptica, o sea, libre de partículas contaminantes. Esta área normalmente se la conoce como la zona de trabajo y es la que debe permanecer completamente estéril. Aquí dentro nosotros realizamos la manipulación del material vegetal para los procesos de siembra e inoculación, que se realizan con los protocolos y procedimientos desarrollados en el laboratorio. Este proceso se logra gracias a que las cabinas de flujo laminar vienen provistas por una turbina que fuerza el paso del aire
a través de un filtro especial denominado filtro EPA. Este filtro se sitúa en la parte posterior de la cámara. Puede ir en la pared frontal, como es en este caso, produciendo un flujo laminar horizontal provocado por la turbina de la cámara. Lo que hace básicamente es hacer que el aire que entra pase por este filtro EPA, el cual tiene una eficiencia del 99.99% de retención de partículas de un tamaño de 0,3 milímetros. Adicionalmente, para lograr esto se cuenta con una área de filtración y un espesor adecuado que lo contiene o que lo posee el filtro, así también como la velocidad constante del aire producido por la turbina. Las cámaras de flujo laminar se utilizan con diferentes propósitos. El propósito nuestro en el laboratorio de micropropagación vegetal es básicamente para proteger el material vegetal que ingresa y a los operarios en el ambiente de este laboratorio. Entonces, la cámara de flujo laminar nos proporciona un ambiente totalmente aséptico en donde nosotros podemos realizar nuestras siembras e inoculaciones. Lo que hacemos básicamente al iniciar el trabajo en la cámara de flujo laminar es retirar estas ventanas de protección que contienen y con la ayuda de alcohol del 70% asperjarle en las paredes laterales y en la mesa de la cámara. Esta actividad la realizamos al ingresar a la cámara y luego, cuando hayamos concluido todo el procedimiento, al retirarnos de la cámara. Tenemos que tener mucho cuidado en este momento también de la asepsia del operador para evitar los procesos de contaminación, ya sea por hongos o por bacterias. Probetas. Tubos graduados en toda su longitud, provistos de una base ensanchada que les sirve para mantenerse de pie. Las probetas sirven para medir volúmenes de líquidos y soluciones con poca exactitud. En nuestro laboratorio las tenemos de diferentes volúmenes, que van desde 2000 hasta 10 ml. Vaso de precipitación de vidrio Pirex resistentes al calor y a altas temperaturas. De forma cilíndrica, posee un pico en la parte superior que sirve para el trasvase de líquidos, evitando el derrame de líquidos cuando se hace el vertimiento de un lugar a otro. No son exactos y se utiliza para la preparación de soluciones y para la cocción de medios de cultivo. También las utilizamos para la disolución de reactivos y para filtraciones. En nuestro laboratorio las tenemos desde 50 ml hasta 2000 ml de capacidad. Erlenmeyer. El Erlenmeyer es un recipiente cónico que consta de una boca angosta y una base ancha, apropiados para realizar mezclas, agitando el contenido del líquido, evitando que se derrame. Son recipientes que poseen poca exactitud y que tienen un margen de error de más o menos 5 ml. Se usan para preparar medios de cultivo y para cultivar medios sólidos o líquidos. Se usan Erlenmeyers de todas las capacidades dependiendo del volumen de trabajo.
En nuestro laboratorio mantenemos desde 250 ml a 1000 ml. Balón volumétrico. Es un recipiente esférico con una abertura que se prolonga en un tubo de boca angosta. Por su característica, evita que se derramen los líquidos. De fácil manejo, son recipientes que tienen mucha precisión y sirven para la solución o para la preparación de soluciones antioxidantes y para la preparación de soluciones de sales minerales. Tubos de ensayo. De vidrio resistente a altas temperaturas, de diferente longitud y tamaño. Su base es redondeada. Se usan para la siembra de explantes y semillas para las inoculaciones in vitro. En los tubos de ensayo pequeños realizamos la siembra de semillas. En los tubos de ensayo medianos y grandes los utilizamos para la siembra de explantes dependiendo de la especie vegetal con la que estemos trabajando. Luego que nosotros hemos realizado las inoculaciones, procedemos a tapar los tubos de ensayo con tapas que se realizan de papel aluminio. Cajas Petri. Las cajas de Petri son recipientes circulares con tapa y base de vidrio o de plástico. Sirven para colocar material vegetal y para diseccionarlo. Con los medios de cultivo sólido sirven para la siembra in vitro de meristemos, embriones o explantes de hojas. Por su superficie permite sembrar más explantes debido a su estructura plana y al ajuste firme de la base con la tapa. Pero se corre el riesgo de infección. También los utilizamos cuando estamos realizando o aplicando norma CISTA a las semillas de especies forestales, porque por su base nos permiten colocar un gran número de semillas. Embudo de cristal. El embudo de cristal es un recipiente cónico con un vástago que termina en algunas ocasiones en forma de bisel y en otras ocasiones en forma redonda. Permite separar un sólido en una solución. También nos sirve para hacer filtraciones. Para ello, nosotros colocamos algodón o papel filtro. También nos sirve para la distribución o el trasvase de líquidos cuando los recipientes son de boca angular. Previene el desperdicio o derramamiento innecesario o accidental de líquidos. Pipetas milimetradas. Las pipetas milimetradas son tubos huecos graduados en toda su longitud. Sirven para medir soluciones con absoluta precisión, tomando siempre en cuenta con qué tipo de soluciones vamos a trabajar. Para nosotros hacer un uso correcto o adecuado de la pipeta milimetrada, tenemos que ayudarnos de esta pera de succión, la cual es colocada en la parte superior de la pipeta y con ella nosotros procedemos a succionar los líquidos que vamos a medir. Luego de cada uso deben ser lavadas con agua destilada estéril.
Pipetas volumétricas. Las pipetas volumétricas son instrumentos aforados. Son tubos transparentes de vidrio, también pueden ser de plástico. Poseen solamente una grabación de medida, ensanchando en su parte media, en donde indica la capacidad volumétrica determinada. Entonces estas pipetas nos sirven para tomar volúmenes exactos de determinada solución que requeramos su medición. Botellas de vidrio. Nosotros utilizamos estas botellas de vidrio que básicamente son recipientes de bebidas energizantes, las cuales hemos reutilizado principalmente para el autoclaveado de agua. Cuando nosotros vamos a preparar el medio de cultivo, luego que hemos obtenido el agua destilada, la colocamos en estas botellas y van al autoclave para otro proceso de esterilización. Frascos con tapa. Estos frascos, por su característica, son resistentes a las altas temperaturas. Dentro de estos frascos nosotros vertimos el medio de cultivo para la siembra in vitro de los explantes de manera estéril. También nosotros podemos utilizarlos colocando en el fondo algodón estéril para la germinación de semillas. Mechero Bunsen. El mechero Bunsen funciona a gas. Lo importante es que la llama propicia un ambiente estéril siempre que se encuentre trabajando el operario dentro de la cámara de flujo laminar. Todo el trabajo de disección y cortes de los explantes, así como la inoculación, se realiza cerca al mechero para evitar posibles contaminaciones. Se debe tener mucho cuidado en cámara de flujo laminar al momento que nosotros nos asperjamos las manos con alcohol, de esperar un momento antes de acercar nuestras manos al mechero. Luego tenemos el mechero de alcohol. El mechero de alcohol es utilizado también para la siembra in vitro. Genera energía calorífica mediante la quema de combustible. En este caso nosotros utilizamos alcohol del 90%. Con la llama se consigue un menor rendimiento térmico en el área de trabajo dentro de la cámara de flujo laminar durante el proceso de la inoculación. Materiales de porcelana. Dentro de los materiales de porcelana con los que trabajamos en nuestro laboratorio tenemos el embudo de porcelana, que por su característica y forma posee en su interior una criba perforada que sirve para el enjuague de material vegetal. Nosotros los utilizamos básicamente cuando estamos trabajando con semillas pequeñas para evitar la pérdida de las mismas al momento de los enjuagues. Otro material es el mortero de porcelana con su mango. Son de forma semiesférica, provistas de un mango del mismo material, el cual nos sirve para triturar o reducir en polvo las sustancias que se encuentran en forma de partículas más grandes. Nosotros lo utilizamos principalmente para triturar el carbón activado. Además, también se pueden triturar muestras vegetales de las cuales requiramos obtener su extracto. Materiales de disección o inoculación. Estos materiales generalmente son de material inoxidable, resisten continuas esterilizaciones en el autoclave, en la estufa y también son resistentes al flameo. Sirven para la manipulación del material vegetal al momento de la siembra in vitro.
Para su esterilización en el autoclave, este material tiene que ser envuelto en papel aluminio. Las pinzas. Las pinzas se utilizan de varios tamaños, nos sirven para inocular, para trasplantar o como material de apoyo y manipulación para la siembra in vitro. Las pinzas se constituyen en la extensión de nuestras manos al momento de manipular el material vegetal. Luego tenemos las tijeras. Las tijeras cuyo tamaño y tipo dependen del propósito del ensayo, más frecuentemente son utilizadas para cortar los explantes, para cortar hojas vegetales, para cortar raíces, siempre en condiciones asépticas. Luego tenemos las espátulas, llamadas también paletas, de diferente tamaño. Sirven para trasplantar tejidos callogénicos, también para sembrar semillas que sean muy pequeñas, como por ejemplo de las orquídeas, para sembrar embriones maduros y como apoyo para el uso de los reactivos, vitaminas o hormonas. Luego tenemos el bisturí. El bisturí que está constituido por el mango de bisturí y por la cuchilla. Se usan para hacer cortes más precisos del material vegetal. Las cuchillas filosas permiten que hagamos los cortes más exactos y precisos del material vegetal. La cuchilla viene estéril. Nosotros la abrimos dentro de cámara de flujo laminar, mientras que su mango es autoclaveable. Material fungible comprende todo el material necesario para el cultivo de tejidos in vitro, que luego de ser utilizado es desechado. Algodón. Se usa para empaparlo con alcohol o con cloro para la desinfección de las áreas de trabajo, en la confección de tapones para los tubos de ensayo y como medio de germinación de semillas in vitro. Papel filtro. De constitución porosa de célula pura, permite el paso de los líquidos reteniendo los sólidos no disueltos como un colador fino. Papel aluminio. Sirve para envolver todo el material de inoculación previo al autoclaveado. Se usa en la confección de tapas para tubos Erlenmeyers probetas, evitando la entrada de polvo. Papel craft. Material grueso, resistente a la humedad y a altas temperaturas. Sirve para envolver cajas Petri, algodón, papel filtro y aluminio previo a su esterilización. Plástico para envolver alimentos. Sirve para proteger la entrada de los tubos de ensayo, sellándolos luego de ser inoculados dentro de la cámara de flujo laminar, evitando así posibles contaminaciones. Los rollos son cortados en secciones de 2.5 centímetros de ancho para su manipulación. Material de identificación. Sirve para etiquetar e identificar frascos, botellas, maceteros, etc. Cinta masking, también llamada cinta aseguradora, sirve para la identificación de soluciones madre, soluciones concentradas, tubos y frascos inoculados. Los marcadores preferiblemente deben ser de tinta indeleble y punta fina. Sirven para la identificación de soluciones y para identificar frascos, tubos, cajas Petri luego de que se ha realizado la siembra e inoculación in vitro. Reconocimiento de los ambientes de trabajo del laboratorio de micropropagación vegetal. En primer lugar, al ingresar al laboratorio, nosotros tenemos el área de oficinas. En esta área, nosotros ejecutamos el apoyo académico a las clases prácticas de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal e Ingeniería Agrícola.
así como también a egresados y pasantes. En esta oficina se realiza el seguimiento de las actividades técnicas de los proyectos de investigación, programaciones de salidas de campo, trámites administrativos del proyecto, así como trámites administrativos del laboratorio en sí. Se realizan informes técnicos, los cuales son solicitados por las autoridades de la universidad. En esta oficina también damos atención a los actores internos y externos involucrados con la propagación in vivo e in vitro. A continuación tenemos el cuarto caliente o de preparación de medios de cultivo. Se denomina así este ambiente porque en él se encuentran localizados casi todos los equipos necesarios para la elaboración de los medios de cultivo. Tiene instalaciones eléctricas de 110 y 220 voltios. Está provisto de mesones, lavabos, gabinetes, en donde nosotros almacenamos la cristalería, los reactivos, el material desinfectante y fungible. En esta área se realizan actividades como la preparación de soluciones stock, preparación de medios de cultivo, preparación de soluciones de vitaminas, de hormonas, esterilización de medios de cultivo, esterilización de instrumental, selección y desinfección del material vegetal, destilación de agua, pesaje de sales minerales orgánicas e inorgánicas, de vitaminas y de hormonas. Es una área que ya tiene un acceso restringido para mantener las condiciones de asepsia en donde se requiere permanente limpieza y desinfección. Luego tenemos el cuarto de luces o de incubación. Este es un ambiente muy especial y que debe contar con parámetros acondicionados. Estos parámetros son importantes para que se desarrollen con normalidad las plantas que están o los explantes que están en el medio de cultivo. Debe poseer una temperatura que va de 23 a 25 grados centígrados. La humedad del ambiente es del 70 al 80%. La intensidad lumínica necesaria para el desarrollo de los inóculos es de 3.000 a 5.000 lux, con un fotoperiodo de 24 horas, con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Este fotoperiodo se encuentra controlado por un timer. Está provista en su interior de anaqueles en donde se depositan los frascos de vidrio y los tubos de ensayo con los respectivos inóculos para su crecimiento y el desarrollo de los ensayos. Es importante que este ambiente tenga una buena distribución de aire para evitar zonas de recalentamiento por efecto de las luces. La temperatura se la puede regular con la ayuda del aire acondicionado. Para mantener las condiciones de asepsia de este ambiente es necesario restringir el acceso. El mantenimiento de este ambiente consiste en la limpieza permanente de anaqueles, pisos. A continuación tenemos un área pequeña que se llama área de vestidores. El acceso cuenta con puertas corredizas con la finalidad de abrir solamente el espacio necesario para evitar los flujos de aire. Está provisto de un closet donde se guarda la ropa estéril y también se guarda guantes, gorros y zapatos quirúrgicos. En esta área es donde se prepara el personal con la indumentaria necesaria previo a su ingreso al cuarto de siembra in vitro. A continuación se encuentra el cuarto de siembra in vitro. En esta área debe existir completa asepsia a fin de evitar la contaminación. Esta área está provista de mesones en donde se asientan las cámaras de flujo laminar. Aquí nosotros realizamos el aislamiento, la desinfección e inoculación de explantes y de semillas. También aquí identificamos el material inoculado. Es importante y necesario desinfectar esta área antes y después de su uso. La desinfección consiste en la limpieza con alcohol de los mesones, paredes y cámara de flujo laminar. El personal debe contar siempre con indumentaria estéril requerida para trabajar en este ambiente: traje quirúrgico, guantes, gorros y zapatos quirúrgicos. También es necesario que el operario use tapones en sus oídos por el fuerte ruido
que emite la cámara de flujo laminar. Otro ambiente que está quizás ya fuera del laboratorio es el cuarto de aclimatación. Este cuarto de aclimatación está ubicado en un compartimento independiente aledaño al laboratorio. Es un cuarto que sirve para la esterilización del material contaminado, para el lavado de vidriería, secado de frutos, limpieza y selección de semillas, preparación de material vegetal, preparación de soluciones fungicidas, bactericidas, de fertilizantes, y es muy importante para el proceso de aclimatación de plántulas in vitro a condiciones naturales. Finalmente, el laboratorio de micropropagación cuenta con un ambiente de invernadero. Una vez efectuada la fase de aclimatación de plantas, ellas son trasplantadas y son transportadas al invernadero, en donde se las repica y se las coloca en fundas con sustrato estéril, proporcionándoles un buen sistema de drenaje y aireación para evitar el desarrollo de hongos y bacterias. En el invernadero se recomienda un estricto control fitosanitario, donde el objetivo fundamental es la obtención de plantas libres de patógenos. La etapa de adaptación a invernadero puede tener una duración de 4 a 12 meses, dependiendo de la respuesta particular de la especie vegetal.